Hola a todos, en el video de hoy vamos a trasladarnos hasta Francia y vamos a conversar acerca de los cátaros. Vamos a ver toda la conocida ruta de los cátaros, quiénes fueron este grupo de personas y por qué fueron exterminados completamente por la Iglesia Católica. Primeramente hay que trasladarnos hacia el sur de Francia y comentar un poquito acerca de quiénes fueron los cátaros, sus creencias, lugares de asentamiento y por qué fueron perseguidos. Un grupo de personas con libertad de pensamiento que intentaron crear una sociedad al margen del cristianismo y de la Iglesia Católica y debido a ello fueron perseguidos y exterminados. Primeramente, los cátaros, o lo que se llama como catarismo, fue un movimiento cristiano pero de carácter gnóstico, y este tipo de ideas eran perseguidas en aquella época por la Iglesia Católica. Estamos trasladándonos en estos momentos a época medieval, donde surge todo este movimiento en el siglo X y que sabemos que va a durar hacia más de la tercera parte del siglo XIII, donde finalmente van a ser exterminados por la Iglesia Católica, principalmente debido a la Inquisición. Al parecer, según las fuentes históricas, la Inquisición comienza primeramente para perseguir a herejes cátaros en este momento, y más tarde va a perseguir a judíos, a musulmanes y a todos aquellos que realmente se comporten como herejes o no estén de acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, los cátaros se van a establecer van a haber diferentes comunidades en Europa Occidental, principalmente en lo que se conoce como Occitania. Y allí este grupo de cristianos gnósticos con un poco de ideas diferentes al cristianismo aceptado por la Iglesia, pues va a ser víctima de diferentes ataques, persecuciones, van a ser quemados vivos en la hoguera y una persecución encarnizada contra todo tipo de creencia que no esté de acuerdo con la doctrina de la Iglesia. Según algunas fuentes, la palabra cátaro al parecer viene de una palabra griega, un término griego que se traduce o se dice como cázaros o cázaros, que viene a significar o que significa los puros. Pero la Iglesia sostiene que en realidad la palabra cátaro viene del latín catus, o sea gato en español, porque la Iglesia hace una conexión de tal grupo con sectas satánicas o sectas de brujería que supuestamente tienen conexión con estos herejes llamados cátaros. Ahora, hacia el año 1147, el Papa Eugenio III va a iniciar una persecución encarnizada contra los cátaros que todavía se resistían y resistieron por espacio de más de un siglo. Y vamos a tener que esta implacable cruzada contra supuestos herejes va realmente a llevar a toda una persecución encarnizada finalmente hasta el castillo de Montségur, que va a ser el último reducto de los cátaros hasta que finalmente son quemados en la hoguera. Y este castillo de Montségur va a resistir la presión de la Iglesia y de aquellos que buscaban su aniquilación hasta el año 1244. Va a ser el último reducto, el último bastión de fortaleza de los cátaros en resistencia a los ataques de la Iglesia. Y es que esta posición muy estratégica, ubicada en una colina muy alta, les protegía contra todo tipo de ataques, donde ni las catapultas llegaban a tal distancia, y los que se intentaban subir a la montaña pues eran repelidos con ataques, les arrojaban piedras, etc. Y era una fortaleza muy grande. La estrategia era hacerlos realmente mantener un cerco hasta el punto que se vieran obligados a rendirse por falta de suministros, por falta de alimento, por falta de agua, etc. Entonces, hablando un poquito más acerca de la religión de los cátaros, esta forma de cristianismo que practicaban ellos, una forma de gnosticismo, tenían una serie de creencias duales. Creían que el universo
espiritual había sido creado por Dios, mientras que toda materia, el universo material físico, era simplemente la obra de Satanás. Y de acuerdo a esta doctrina de los cátaros, todo lo que recordase aspectos terrenales o materiales era rechazado por ellos completamente. Por ello es que llevaban una vida austera, una vida de seclusión, encerramiento, se abstenían de los placeres del mundo y de todo tipo de aspectos relacionados con el mundo físico, porque según ellos todo esto era parte o obra de Satán. Y a este respecto incluso al parecer ellos estaban influenciados por ideas filosóficas orientales, porque en mucha de su teología había cierta idea o creencia en la reencarnación y creían de que realmente el alma venía por diferentes espacios de tiempo a este mundo hasta que finalmente regresaba al mundo espiritual y entraba al paraíso. Y para lograr tal cosa, ellos llevaban esta vida de austeridad, una vida de encerramiento, de ayunos, se abstenían completamente en muchos casos de la procreación, algo que tenía que ver con el mundo material, y ellos rechazaban. Ahora, no rechazaban las relaciones sexuales, estaban permitidas, incluso las relaciones homosexuales también, con tal y que no hubiera, por supuesto, procreación en ninguno de estos actos. Entonces, lo que rechazaban era procrear, pero no las relaciones sexuales. Ahora, todos estos conflictos, por supuesto, este tipo de creencias, les llevó la persecución de la iglesia, que realmente pues no toleraba tal herejía supuestamente o otra forma de pensar que no fuese la establecida por ellos, especialmente en tierras cristianas. Y vamos a tener de que ellos también rechazaban completamente toda la interpretación tradicional del cristianismo, rechazaban completamente la divinidad de Jesús. Para ellos era imposible que Dios pudiese encarnarse en la tierra como un ser humano, porque otra vez la materia era símbolo de pecado y símbolo de Satanás. Por tanto, tal creencia de un Jesús divino era rechazada completamente por los cátaros. No solo eso, veían además, hacían una distinción entre lo que llaman Nuevo Testamento y llamaban ellos las escrituras hebreas como Antiguo Testamento, y veían a ese Dios de las escrituras hebreas como un Dios cruel, un Dios que para ellos era la misma personificación del Satán. Por tanto, los cátaros rechazaban completamente las doctrinas tradicionales de la iglesia, y no solo eso, cuestionaban incluso la virginidad de María, la madre de Jesús. Para ellos no había tal cosa como una virginidad, y no solo eso, sino que María para ellos solamente era una mujer como cualquier otra y que tenía relaciones sexuales con su esposo como era natural. Ahora, en cuanto a este punto, el hecho fue de que los cátaros en esta época medieval, donde la mujer realmente no tenía los mismos derechos que los hombres y era en muchos casos sometida a diferentes penurias, para los cátaros la mujer tenía el mismo estatus social que el hombre, porque según ellos, si todo era resultado de la reencarnación, el cuerpo que el alma tomase en este mundo no hacía diferencia ninguna. Por tanto, para los cátaros, hombres y mujeres eran iguales, ideas totalmente contrarias a la creencia de la Iglesia Católica, donde otra vez era algo totalmente foránea, tales ideas, principalmente en la Edad Media. Hay toda una leyenda relacionada con los cátaros, porque en su momento algunos piensan de que hubieron ciudades importantes relacionadas con ellos, como la famosa ciudad de Rennes-le-Château. Es el lugar donde se piensa que, de acuerdo a diferentes fuentes, allí se encontraban los descendientes de Jesús y María Magdalena. Hay toda una historia como el famoso Código da Vinci y otras obras, y eso está relacionado con los cátaros en el sentido de que se piensa de que Jesús no murió en la cruz, sino que escapó con María Magdalena y tuvo descendencias y se fueron al sur de Francia. Y allí estuvieron por siglos y siglos esta genealogía supuestamente de descendientes de Jesús, y que estaban siendo custodiados. Esta sangre real estaba siendo custodiada por lo que se llama se conocía como el Priorato de Sion, que al parecer era una orden de los caballeros templarios cristianos que eran los custodios de tales secretos. Y todo esto está envuelto otra vez con los cátaros, y con razón ahí se comprende de por qué entonces la iglesia también les perseguía y les trató hasta que finalmente les aniquiló completamente. Y otra vez, hoy día hay toda esta famosa ruta de los cátaros, pues es destino turístico
en el sur de Francia, y como ya hemos mencionado, obras de la literatura como el famoso Código Da Vinci de Dan Brown y otros tantos que han especulado y fantaseado acerca de todas estas teorías, conspiraciones y de las intrigas que rodeaban a este grupo de místicos cristianos conocidos como los cátaros. Hay todo incluso una leyenda, porque al parecer se cuenta de que es posible que cuando los visigodos saquearon Roma, hay una leyenda que dice que tomaron desde Roma los tesoros del templo de Salomón, que habían sido llevados allí por los romanos, y luego fueron llevados al sur de Francia, y que los cátaros fueron los últimos custodios de tales reliquias. Son todos una serie de leyendas, mitos, que no se sabe si realmente se puede comprobar o no, pero ha quedado realmente entre las personas hasta este día este tipo de historias relacionadas con este grupo de cristianos místicos conocidos como los cátaros, que por tener otra forma de pensar fueron perseguidos y finalmente exterminados por la Iglesia Católica. Hasta aquí el video de hoy. En un próximo encuentro continuaremos nuestra serie de vídeos sobre los lugares mágicos del mundo, lugares históricos y con un caudal de información realmente interesante. Gracias a todos por la atención y nos veremos en un próximo video.